El espejo me atrapó en la penumbra. Los bordes de mi chaqueta estaban un poco desgastados, pero los había planchado con la mayor precisión posible. Era el único traje en condiciones que tenía, lo compré de segunda mano hace años. Pero hoy parecía una armadura. Me alisé la tela sobre las rodillas mientras esperaba en el vestíbulo de Hall Manufacturing, escuchando el tenue zumbido de las máquinas en algún lugar del edificio. Mi corazón latía más rápido a cada segundo que pasaba. Pero cuando finalmente me llamaron, una extraña calma me invadió. La entrevista no fue fácil, pero tampoco imposible. Preguntas sobre mis certificaciones de soldadura, sobre protocolos de seguridad, sobre cómo manejaba la presión. Por una vez tuve respuestas claras. Hablé de las noches largas en la capacitación, de mi rápida adaptación en el taller. Les dije la verdad, quería algo estable, un lugar donde pudiera construir un futuro sin tener que mudarme cada 6 meses. Cuando el panel asintió e intercambió pequeñas miradas, me permití un pequeño suspiro de alivio. Una hora después, volví a cruzar el estacionamiento. El sol me deslumbraba sobre el capó del coche y por primera vez en meses me sentí más alto. No me habían dado el trabajo directamente, pero sus palabras, "nos pondremos en contacto pronto, espera buenas noticias", aún resonaban en mis oídos. Apreté el volante con fuerza, imaginando la cara de mamá cuando se lo contara. Fingiría sorpresa, pero esperaba ver un atisbo de orgullo en el fondo. De camino a casa, ensayé la conversación. Cómo empezaría con los pequeños detalles, lo preparada que me sentía, lo seguras que parecían, y luego guardaría las buenas noticias para el final. Me la imaginé dejando el teléfono por una vez. Quizás incluso sonriendo. Cuando entré en nuestra calle, tenía el pecho lleno de anticipación, casi lo suficiente para ahogar la leve inquietud que hacía mucho tiempo que había aprendido a no ignorar. Aparqué en la acera, me ajusté la chaqueta una última vez y caminé hacia la puerta principal. Fue entonces cuando noté algo extraño en la ventana del piso de arriba. Las cortinas estaban muy cerradas, aunque mamá siempre las dejaba abiertas para que entrara la luz. Abrí la puerta de un empujón, el sonido de mis tacones contra la madera resonó en el silencio. La casa olía ligeramente a café y desinfectante, como si mamá acabara de limpiar. Grité, intentando mantener mi voz brillante. «Mamá, creo que lo di todo». Dijeron que esperara buenas noticias. No hay respuesta. Caminé por el pasillo con los nervios de la entrevista todavía zumbando en mí, hasta que llegué a mi habitación. Fue entonces cuando me detuve en seco. La puerta a mi puerta tenía una cerradura de latón nueva y reluciente. No solo un pomo de repuesto, sino un cerrojo. Me quedé sin aliento. Confundido al principio, luego inquieto. Sacudí el mango, pero no se movió. «Mamá», mi voz se quebró en el segundo intento. Ella apareció al final del pasillo, con los brazos cruzados sobre su cuerpo y el teléfono todavía en la mano. Por un momento, esperé a que me explicara que era temporal. Que había habido algún error. Sus ojos no se encontraron con los míos. Miró al suelo, luego a la pared y luego de nuevo a su teléfono. Cuando finalmente habló, su voz era apenas más que aire. «Ya no vives aquí. Vete». Parpadeé como si hubiera escuchado mal. «¿Qué?» «Mamá». Una voz detrás de mí me interrumpió. «Mira el parásito. Hay gente atrapada viva». Me giré y vi a Evan con el teléfono en alto, hablando con quien quisiera verlo. Su sonrisa era amplia y desesperada, como la de alguien que monta un espectáculo demasiado grande para el escenario. Antes de que pudiera hablar, papá salió de la cocina. Su rostro estaba de piedra. Los adultos de verdad no se andan con chiquitas a los 28. Karina, es hora de madurar. A través de la puerta principal abierta, vi sombras al otro lado de la calle. Vecinos observando con sus teléfonos en la mano, grabando el espectáculo. Mi pecho ardía, pero no me salían las palabras. Me quedé allí, con el peso de su rechazo presionándome, y me di cuenta de que ya no tenía ningún lugar en esta casa que fuera mío. Me volví hacia la puerta agarrando el pomo inútil, y sentí que algo dentro de mí empezaba a romperse.
Evan inclinó su teléfono hacia mí, su voz se deslizó hacia la energía falsa que usaba para sus transmisiones. Aquí está, amigos. La gorrona de la familia por fin recibe su merecido. Le dio una patada a una de las bolsas de basura a sus pies y mi maleta se cayó, la cremallera se rompió, así que los calcetines y el papel se esparció por el césped. Su risa fue aguda, pero tras ella, capté el nerviosismo de alguien desesperado por mantener una audiencia. Me agaché y recogí lo que pude, me temblaban las manos, pero con la firmeza suficiente para volver a doblar la ropa. Cada vez que cogía algo, Evan lo narraba como si fuera un juego. ¿Ves? De verdad se va. Supongo que la edad adulta la llamó después de todo. Los vecinos se quedaron paralizados al otro lado de la calle, algunos susurrando, otros filmando. No lloré. No supliqué. Guardé cada pieza con cuidado en el maletero de mi coche, como si con movimientos deliberados pudiera evitar que me desmoronara. Víctor bajó las escaleras con la mandíbula apretada. Sin decir palabra, me lanzó un juego de llaves. El borde me golpeó la mejilla con un golpe sordo antes de caer al suelo. Toma tus cosas y lárgate, ladró. Ya no eres nuestra hija. Me froté la mancha de la cara y luego me agaché para recoger las llaves. Evan seguía enfadado, esperando a que le entrara una crisis nerviosa. Metí la última maleta en el maletero, lo cerré con cuidado y caminé hacia el asiento del conductor. La calle se volvió borrosa al arrancar, la voz de Evan se desvaneció tras mí. Conduje sin rumbo, las calles se entrelazaban hasta que apareció ante mí el resplandor familiar del complejo de apartamentos de Lena. Ella abrió la puerta sin hacer preguntas, solo un silencioso asentimiento y espacio para respirar. Mientras dejaba mi maleta rota en el suelo, mis ojos se posaron en el sobre que estaba en el fondo del bolsillo lateral, el mismo que Esther me había dado en la mano antes de morir. Me había prometido a mí mismo que nunca lo abriría a menos que las cosas se pusieran feas. Ahora su peso me pesaba en el regazo, retándome a romper esa promesa. Me senté en el sofá de Lena con el sobre las rodillas. El papel ya estaba reblandecido por los bordes tras meses de manipulación, pero sin abrirlo. Mis dedos se quedaron suspendidos un buen rato antes de deslizar finalmente una uña por debajo de la solapa. Se abrió limpiamente como si hubiera estado esperando. Dentro había una carta doblada escrita con la inconfundible letra de Esther, la cuidadosa cursiva que había usado en tarjetas de recetas y notas de cumpleaños. Junto con él vinieron varios documentos notariados y una tarjeta de presentación de una oficina de abogados del centro de la ciudad. Sentí una opresión en el pecho antes incluso de leer la primera línea. Corina, comenzó, si estás leyendo esto, entonces lo que temía ya se ha hecho realidad. No pude protegerte de ellos mientras estaba vivo, así que he hecho lo que he podido ahora. Se me cerró la garganta al leer las líneas. Ella había puesto parte de la casa familiar a mi nombre, junto con una parte de la cabaña junto al lago y porcentajes de la propiedad comercial de Víctor. Cada página estaba firmada, sellada y encuadernada en papel de peso legal. Su última frase decía, «Cuando olviden tu valor, esto se lo recordará». Me eché hacia atrás, agarrando el papel, y el recuerdo me empujó hacia atrás. Esther parada en la puerta del jardín cuando tenía 10 años, diciéndome que no dejara que el hijo del vecino me empujara. Esther presionando mi mano contra la mesa después de mi primera quemadura de soldadura, susurrando, «El dolor significa que estás aprendiendo, no que eres débil». Esther me muestra cómo equilibrar una chequera, con la paciencia que mamá nunca me dio. Ella siempre creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y ni siquiera en la muerte se detuvo. Las páginas temblaban en mis manos, no por dolor, sino por algo más nítido, más firme, la claridad. Reuní los documentos de nuevo en el sobre, deslicé la tarjeta del abogado en mi bolsillo y supe que no podía dejarlos enterrados más. Por la mañana, estaba listo para hacer una llamada. La tarde siguiente, me senté en la sala de espera de Dorset and Lane, con el sobre presionado contra mi regazo como si fuera parte de mí. El edificio era de piedra vieja, con hiedra enroscándose en sus costados, el tipo de lugar que parecía construido para soportar tormentas.
Cuando la recepcionista llamó mi nombre, me levanté con piernas temblorosas pero decididas. La oficina del señor Dorset olía ligeramente a cuero y papel viejo. Era canoso, de movimientos pausados, y cuando extendió la mano, capté un destello de reconocimiento en sus ojos. «Te recuerdo», dijo suavemente, «tu abuela te trajo aquí una vez. Llevabas un cuaderno de dibujo rojo. No lo soltabas». Logré asentir levemente y deslizar el sobre por su escritorio. Se tomó su tiempo, pasó cada página con cuidado, leyendo línea por línea con la precisión de quien se ha forjado una carrera en los detalles. Mi pulso latía con fuerza con cada vuelta del papel. Cuando finalmente levantó la mirada, su expresión era firme. «Todo es válido, cada firma, cada certificación notarial vinculante y ejecutable». Dio un golpecito al borde de una página. «Tu abuela se aseguró de ello». El aire abandonó mi pecho en una ráfaga que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pero entonces se recostó, cruzando las manos. «Hay algo más. Estas propiedades, en particular la cabaña del lago y el edificio comercial, han estado generando ingresos por alquiler. Revisé los registros esta mañana. No se le ha informado de su parte, según el fideicomiso». Se me secó la boca. «¿Cuánto cuesta?» Echó un vistazo a sus notas. «Un poco más de $50,000 en los últimos 3 años. Ese dinero es tuyo, Karina. Te lo han estado ocultando». El número resonó en mi cabeza como acero golpeando acero. 50.000 años de fingir que era una carga, cuando en realidad ellos se estaban beneficiando a mis espaldas. Me temblaban las manos, pero no de miedo. De claridad. El señor Dorset deslizó los documentos hacia mí. «La decisión es suya. Podemos proceder con discreción o podemos desafiarlos directamente». Recogí los papeles con deliberado cuidado, manteniendo su mirada fija. «Continúa», dije. Él asintió una vez. «Entonces comencemos». Esa noche, la primera ola de mensajes iluminó mi teléfono. Cuando salí de la oficina del señor Dorset, mi teléfono ya estaba zumbando. Primero, una serie de textos de Evan Aye. «No te enojes». La transmisión no era personal. Era solo contenido. «Ya sabes cómo funciona el algoritmo». Luego llegó un mensaje de voz de papá, con un tono cortante y despectivo. «Estás exagerando esto. No te preocupes. Ven a casa y habla como un adulto». 1 hora después, el nombre de mamá llenó mi pantalla. Su mensaje cambió para otro lado. «Por favor, cariño, no hagas esto. Podemos solucionarlo en familia». La inundación no se detuvo. Cada pocos minutos, otra llamada, otra notificación, algunas enojadas, otras suplicantes. Ninguna disculpa. Se los envié todos al señor Dorset y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ese viernes por la tarde, justo después del atardecer, empezaron los golpes. 3 golpes fuertes hicieron temblar la puerta de mi apartamento, seguidos por la voz de mamá, más aguda de lo habitual. «Karina, cariño, abre por favor. Solo queremos hablar». Me quedé sentado en el sofá, con los ojos fijos en la pequeña transmisión en vivo de la cámara de seguridad. Allí estaban. Mamá agarrando un pañuelo. Papá, rígido y con la cara roja. Evan a un lado, sosteniendo su teléfono como si no pudiera resistirse a documentar incluso esto. «Abre la puerta», ladró papá. «Te estás portando como un niño». Presioné el botón del intercomunicador. Mi voz tembló al principio, pero se tranquilizó al hablar. «Toda comunicación se realiza a través de mi abogado. Ya le hemos informado de esto». Silencio. Los hombros de mamá se hundieron. Luego lo intentó de nuevo con más suavidad. «No tienes que hacer esto. Borraremos los vídeos. Lo arreglaremos todo. Solo déjanos entrar. Solo nosotros 4». A través de la lente vi a Evan mirar su teléfono y luego inclinarlo ligeramente, como si estuviera grabando sin que ella se diera cuenta. La visión me apretó el estómago,
pero también me fortaleció. Si te quedas aquí, dije claramente, me pondré en contacto con la seguridad del edificio. El rostro de papá se ensombreció, apretando la mandíbula con tanta fuerza que tembló. Mamá se secó los ojos. Evan se removió incómodo pero siguió filmando. Después de un largo minuto, se dieron la vuelta y se alejaron sin decir otra palabra. Solo cuando el pasillo quedó vacío dejé que mis manos temblaran. Cerré el cerrojo, volví a sentarme y abrí mi computadora portátil para encontrarme con un correo electrónico del señor Dorset esperándome. Los días que siguieron trajeron consigo un ruido diferente. El canal de Evan, que alguna vez fue un flujo constante de indignación fabricada y trucos superficiales, comenzó a fracturarse. Los clips de mi desalojo circularon fuera de contexto, luego volvieron a circular completos, hasta el punto en que incluso desconocidos en línea preguntaban por qué creía que humillar a su hermana contaba como contenido. Los comentarios se acumularon. Los patrocinadores se retiraron discretamente. Su número de seguidores empezó a disminuir. Su voz en línea se hizo más fuerte en respuesta, pero la desesperación era evidente. Papá tampoco se salvó. Cuando los bancos revisaron los documentos de propiedad de un préstamo pendiente, la confianza salió a la luz. Sin mi firma, su influencia se derrumbó. Un cliente se retiró de un proyecto días después, alegando inestabilidad. Me enteré solo porque el señor Dorset envió las notificaciones con discreta eficiencia. Para alguien como Víctor Hall, la reputación era moneda de cambio, y ahora se estaba depreciando. Los mensajes de mamá cambiaron con el tiempo. Una mañana ella envió un mensaje de texto: «No puedo dormir sabiendo que estás enojado conmigo esa noche, ¿cómo pudiste arrastrarnos a esto?». Al día siguiente: «Por favor, cariño, haré lo que sea si tan solo me hablas». Culpa, luego reproche, luego negociación, un ciclo tan rápido que se volvió estático. Mantuve mi teléfono en silencio y en su lugar tomé un cuaderno. La primera fila llegó lentamente, pero luego siguieron llegando. Ni rabia, ni venganza. Solo observaciones. Lo que el silencio reveló, lo que sus palabras enmascararon, lo que yo había confundido con amor. La voz de Esther regresó a mí mientras escribía, no en sonido sino en memoria. Una vez me tomó la mano después de una pelea con Evan y dijo: «Lo llamarán traición cuando dejes de permitir que te usen. Permítelos. Solo significa que por fin aprendiste». Cerré el cuaderno. El silencio a mi alrededor es estable. Y me di cuenta de que el silencio ya no era vacío. Era poder. A la mañana siguiente el señor Dorset llamó con la noticia de su contraoferta. La oficina del señor Dorset se sentía diferente esa mañana, más pesada de alguna manera, como si incluso el aire supiera lo que venía. Al otro lado de la mesa pulida estaba sentado su abogado, un hombre al que nunca había conocido, flanqueado por una pila de papeles y una sonrisa fina y ensayada. Deslizó la primera oferta como si fuera generosa. «La familia está dispuesta a transferir la propiedad total de la cabaña del lago a su cliente», dijo suavemente, «siempre que renuncie a cualquier derecho sobre ingresos pasados o futuros provenientes de la propiedad comercial». Miré la página. Sin reembolso. Sin rendición de cuentas. Solo un gesto simbólico envuelto en lenguaje legal. Mi pecho se apretó, pero no con dudas. Con resolución. «No», dije. Mi voz más aguda de lo esperado. «Esto es lo que quiero». Los enumeré uno por uno con calma, como si los hubiera ensayado durante meses. Un plan de pago formal para todos los alquileres impagos. Una empresa de administración de propiedades de terceros que supervisa los ingresos de ambas propiedades. Y lo más importante, una admisión escrita de la tergiversación financiera, firmada por cada uno de ellos. La sonrisa del abogado vaciló. Se reclinó y entrecerró los ojos. «Eso es ambicioso». Al otro lado de la mesa, el rostro de Víctor se enrojeció. «Rotundamente no. No vamos a firmar una confesión para satisfacer su ego». Evan se burló, murmurando lo ridículo que era todo esto.
Diana se llevó un pañuelo a la cara y susurró que no debía llegar tan lejos. Junté mis manos sobre la mesa y miré a cada uno de sus ojos, uno por uno. Entonces no tenemos trato. El silencio se prolongó, interrumpido únicamente por el sonido del reloj en la pared. Víctor golpeó su puño contra el brazo de su silla, murmurando maldiciones en voz baja. Pero ni siquiera su ira pudo cambiar el hecho de que su posición se estaba desmoronando. Al final de la reunión, el abogado recogió los papeles y asintió rígidamente. Aceptaremos sus condiciones. Cuando me presentaron el borrador final, lo leí con atención. Luego agregué una línea encima de mi firma con mi propia letra. La verdad no es traición. Es lo que queda al terminar la función. Apenas dejé la pluma de escribir cuando supe que nada volvería a ser igual. El contrato de arrendamiento era mío. Firmado solo con mi nombre. El apartamento no era gran cosa. Tablas de suelo irregulares. Una corriente de aire en la ventana de la cocina que silbaba cuando el viento arreciaba. Pero era mío. Nadie podía cambiar las cerraduras. Nadie podía decirme que no pertenecía allí. Llené los estantes que Lena había vaciado con los libros que logré rescatar. Sus columnas aún están dobladas por haber sido metidas en bolsas de basura. Doblé mi ropa cuidadosamente y la guardé en la cómoda estrecha. Y puse mi monitor abollado sobre el escritorio como si fuera una joya de la corona. Cada pieza era imperfecta. Pero cada uno de ellos se sintió ganado. El trabajo de soldadura no era glamoroso. Pero cada viernes, cuando el sueldo llegaba a mi cuenta, pagaba el alquiler directamente desde allí. Sin dinero prestado. No hay deudas silenciosas que pesen sobre mí. Por primera vez en años respiré sin sentir culpa. Una tarde, un sobre se deslizó por la ranura del correo. Dentro estaba el primer cheque de pago, grapado a una breve nota escrita con la letra familiar de Diana. Por favor, vuelve. Volvamos a ser una familia. Me senté a la mesa y lo leí 2 veces. Esperando que el peso de sus palabras se asiente. Pero no hubo disculpas. Ningún reconocimiento de los meses que pasé como su espectáculo. O los años que me habían quitado en silencio. Solo una súplica para borrar el pasado, como si el olvido contara para el perdón. Doblé la nota de nuevo y la guardé en el sobre. Lo guardé en el cajón. Y dejó el cheque intacto en el mostrador. Mis manos no temblaban. Mi corazón no se retorció. No quedaba nada más que responder. Esa noche, mientras desempaquetaba la última caja, encontré el viejo disco duro que me había regalado Esther. Lo externó,